Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Charles Dickens. Él fue uno de los novelistas más destacados de la época victoriana, siendo considerado por muchos como uno de los mejores escritores de su tiempo y un genio literario, llegando a crear numerosos cuentos y novelas donde plasmaba las injusticias sociales de su tiempo, siendo algunas de sus obras mundialmente conocidas, como es el caso de Oliver Twist o Cuento de Navidad. Esta biografía es realizada por petición de Claudia de Nava, Ofelia Gómez, Montserrat Correa, Sofía Tamara Loewe y Arcadia Com. Charles John Hafen Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Louthport, un suburbio de la ciudad de Portsmouth, en Portsea, Island, en Inglaterra. Fue hijo de John Dickens y de la esposa de este, Elizabeth Barrow. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Charles el segundo de sus vástagos. Su padre era un empleado de la oficina de pagos de la Marina Real y acabaría siendo destinado por trabajo a distintos puntos de Inglaterra. Por esta razón, durante sus primeros años de vida, la familia se trasladó en cuestión de pocos años a la ciudad de Londres, a la ciudad de Sheerness y finalmente a la población de Chatham, en el condado de Kent. Aunque este último lugar no le gustaba demasiado al niño, considerando aquel pueblo como demasiado pequeño para él. Su familia llegaría a gozar por algún tiempo de una vida muy cómoda, llegando a tener 2 sirvientas, una institutriz y una nodriza para amamantar a los hijos más pequeños del matrimonio Dickens, aunque varios de sus hermanos pequeños morirían durante la infancia. Charles se aburriría mucho en la población de Chatham, así que dedicaba la mayor parte del día a pasar el rato al aire libre, donde devoraba libros enteros, siendo un gran aficionado a la lectura. También llegaría a estar muy unido a su hermana mayor, Fanny, quien se acabaría convirtiendo con los años en una reconocida pianista y cantante inglesa. Los hermanos solían pasar mucho tiempo juntos. Ellos se dedicaban a cantar, tocar instrumentos, recitar poesía o hacer pequeñas funciones de teatro ante sus familiares. También daban largos paseos por el campo junto a su padre, llegando a tener una infancia muy feliz en familia. Aquella felicidad y tranquilidad pronto se vería perturbada cuando su padre se vio obligado a regresar a Londres, regresando junto a él casi toda la familia Dickens. En cambio, Charles permaneció en Chatham, donde asistió por un breve periodo de tiempo a una escuela privada. La familia Dickens para entonces se encontraba ya muy endeudada. Sus padres habían llevado una buena vida lejos de sus posibilidades, y su padre llegó a contraer una grandísima deuda. Por esta razón, acabaría siendo encerrado en la prisión de Marshalsea, uniéndose posteriormente a él el resto de su familia, ya que en aquellos tiempos era habitual que los deudores permaneciesen en prisión junto a sus familias. A diferencia de su madre y de sus hermanos, Charles no acompañó a su padre durante su estancia en prisión. Él sería puesto bajo el cuidado de una vieja conocida de su familia, una mujer llamada Elizabeth Rowlands, una anciana empobrecida que vivía en un pequeño ático, aunque se sabe que los domingos Charles y su hermana Fanny, quien estudiaba en la Real Academia de Música, acudían juntos hasta la prisión para pasar el día junto a su familia. Ante su situación familiar, Dickens se vería obligado a abandonar sus estudios para empezar a trabajar con tan solo 12 años de edad, trabajando muy duramente en una fábrica de betún, un trabajo que le permitió aprender
el cómo era la vida dentro de las fábricas y de la gente trabajadora, algo que influyó mucho en sus ideas políticas y en sus futuras novelas. Unos meses después del ingreso de su padre en prisión, su abuela paterna falleció, dejando ésta una pequeña suma de dinero a su hijo encarcelado, un dinero que le permitió pagar parte de sus deudas y salir de prisión, instalándose así la familia en el pequeño ático de la señora Elizabeth Rylance. Charles no recibió el permiso de su madre para poder abandonar su puesto en la fábrica de betún, un trabajo que realmente odiaba, viéndose obligado por su progenitora a seguir trabajando para aportar las pocas monedas que ganaba a su familia. Se cree que aquella decisión por parte de su madre marcaría de por vida la visión y la opinión que llegó a tener Dickens hacia las mujeres a lo largo de toda su existencia, viéndose apartado, abusado e incluso excluido de su propia familia por decisión materna. Mientras su familia se instalaba en su propio apartamento en la ciudad de Londres, Charles pasaría de trabajar en la fábrica de betún a un almacén que pertenecía a una elegante tienda, trabajando en aquel triste almacén junto a otros muchachos, estando completamente rodeados de frascos de betún que cargaban el ambiente con su olor, además de que tenían que trabajar demasiadas horas bajo las órdenes de un jefe abusador y sin escrúpulos. Dickens se encontraba muy a disgusto con su trabajo y llegaría a mantener una serie de conflictos con el dueño del almacén. Así que ante esta situación, su padre decidió que su hijo tendría que estudiar en vez de trabajar, algo que le ocasionó una gran discusión con su esposa, quien se mostraba en contra de tal decisión. Una vez finalizada aquella etapa de su vida que le dejaría un tanto traumado, el muchacho inició sus estudios en una escuela conocida como Wellington House Academy, en Londres, lugar donde pasaría algunos años, aunque su paso por aquella escuela no sería de su agrado, considerando este centro como un lugar repugnante y ruinoso. Una vez finalizados sus estudios en aquella escuela, en el año 1827, sus padres consiguieron para él un puesto dentro de un bufete de abogados, pero tras pasar 3 años trabajando como secretario en distintos bufetes, el joven no se sentiría a gusto con tal puesto, ahogando su frustración acudiendo a diario al teatro, llegándose a aprender de memoria las frases de su actor favorito, Charles Mathews. También pasaba mucho rato estudiando a las personas, observando sus formas de moverse, su comportamiento, sus acentos, sus formas de hablar, su apariencia o sus formas de vestirse, algo que acabaría siendo una gran inspiración para crear a los personajes de sus futuras novelas. Cansado de aquel trabajo, decidió iniciar su carrera como reportero independiente. Para ello, aprendió en sus ratos libres taquigrafía, además de que empezó a publicar sus primeros artículos en distintas revistas y periódicos. Por aquella época, Charles vivió su primer amor, enamorándose perdidamente de una joven llamada Mary Bicknell, a quien hacía llegar cartas llenas de una pasión ardiente. Pero los padres de la muchacha no aprobaron su noviazgo y enviaron a su hija a tierras francesas para separar a la pareja. 4 años después, en 1834, la pareja se volvió a reencontrar cuando Mary regresó a Inglaterra, y pese a ser colmada de regalos y de atenciones por parte de su amado, ésta parecía haber perdido el interés y no mostraba los mismos sentimientos que él, algo que fue muy doloroso y humillante para Charles, quien había permanecido 4 años amando incansablemente a Mary desde la distancia. Así que este desengaño amoroso le impulsó a iniciar su carrera como novelista. Se cree que el escritor llegó a inmortalizar a Mary en una de sus obras,
dando así vida a Dora Spellow, uno de los personajes que aparecen en su novela David Copperfield. El año 1835 sería bastante productivo para Dickens, creando una serie de cuentos conocidos como bocetos de voz, donde se ilustraba a la gente común y su vida cotidiana. También se dedicó a escribir sus primeras novelas, siendo publicada en el año 1836 la primera de estas, que se tituló Los papeles póstumos del Club Pickwick, y al año siguiente publicó una de sus obras más famosas, Oliver Twist, siendo esta novela publicada por entregas mensuales en la revista Bentley's Miscellany. Mientras se centraba en sus primeros cuentos y novelas, Charles se enamoró de Catherine Hogarth, la hija del escritor y periodista George Hogarth, quien sería amigo del novelista y habían trabajado juntos, siendo muy común la presencia de Dickens en la casa de la familia Hogarth. Se sabe que Charles se mostraría muy interesado en casarse con Catherine, considerándola la mujer ideal para que fuese su esposa, viéndola como una mujer sencilla que se dedicaría a las labores domésticas. Pero durante su noviazgo, las cartas que el novelista le dedicó a su amada serían menos pasionales que las que en su día le dedicó a su antiguo amor, Mary Bicknell. El 2 de abril de 1836 se celebró la boda entre Charles y Catherine en la iglesia de St. Luke de Chelsea, en Londres. Para entonces, él tenía 24 años de edad en el momento de la unión y ella 20. La pareja pasó su luna de miel cerca de la población de Gravesend, en Kent, lugar donde el escritor obtuvo la inspiración necesaria para crear su siguiente novela, La vida y las aventuras de Nicholas Nickleby. Los recién casados establecieron su hogar en la ciudad de Londres y en un principio su matrimonio parecía feliz. Su esposa Catherine se quedó embarazada nada más casarse, alumbrando 9 meses después de celebrarse su boda a un hijo que se llamó Charles, quien se dedicó a los negocios además de ser editor. Tras el nacimiento de su primer hijo, su cuñada Mary se instaló en la casa del matrimonio Dickens para ayudar a su hermana Catherine con el recién nacido. La llegada de Mary a la casa familiar ocasionaron los primeros problemas conyugales. Se cree que Charles llegó a sentir un amor platónico hacia su hermosa cuñada, a la cual adoraba y la consideraba como una amiga muy especial, una amistad que incluso le daría cierta preferencia en la vida del escritor, quien dejaba a su cuñada leer antes que nadie los manuscritos de sus novelas, incluso antes que a su propia esposa. A los pocos meses de instalarse Mary junto al matrimonio Dickens, esta murió repentinamente tras regresar de un paseo, sufriendo de una muerte súbita con tan solo 17 años de edad. La inesperada muerte de Mary causó un profundo dolor al escritor, el cual le confesó a una de sus amistades que jamás había sentido por nadie el profundo amor que había sentido por Mary. Su esposa Catherine se mostraría muy afectada por la situación. Por un lado, lloraba la muerte de su hermana, pero por otro se mostraría muy molesta con su marido, quien guardó el luto por su cuñada como si se tratase de su propia esposa. Además de que se despertaba por las noches mientras llamaba en sueños a la difunta Mary. Dickens se inspiró en el encanto y en la belleza de su fallecida cuñada para dar vida a algunos de los personajes de sus novelas, considerando a Mary como la mujer perfecta y un verdadero ángel. Pese a vivir las primeras tensiones conyugales, siguieron llegando más hijos al mundo.
En el año 1838 nació Mary, quien escribió un libro de memorias sobre su padre y publicó las cartas personales del novelista. En el año 1839 nació Kate, quien sería una destacada pintora, y en el año 1841 nació Walter Landor, quien desempeñaría una carrera militar. En el mismo año en el que nació su hijo Walter, el matrimonio Dickens viajó a tierras escocesas, donde el novelista y su esposa recibieron una gran bienvenida. Posteriormente, el escritor quiso viajar a los Estados Unidos, algo que acabaría causando nuevos conflictos dentro de su matrimonio, debido a que su esposa Catherine no quería realizar tal viaje, pero finalmente se vería forzada a acompañarlo, llegando a visitar la pareja la ciudad de Boston y Nueva York. Después decidieron visitar Canadá y las cataratas del Niágara. Durante aquel largo viaje, el matrimonio tuvo un gran recibimiento por parte de otros escritores y de la alta sociedad, pero su relación conyugal estaba para entonces bastante afectada. Aún así, su esposa Catherine intentó comportarse en público como una excelente esposa, para que las tensiones conyugales no afectasen a la reputación de su marido, quien era considerado por los estadounidenses como un hombre talentoso y de gran encanto. Cuando el matrimonio regresó a Inglaterra, Dickens sería muy crítico con la sociedad estadounidense, llegando a ridiculizarla en algunos de sus escritos. Al poco de regresar de su viaje por América, su cuñada Georgina empezó a vivir junto a la familia Dickens para ayudar a su hermana Catherine con el cuidado de sus hijos. Charles encontró en Georgina una buena amiga y una confidente, volviéndose ambos muy cercanos. Incluso acudían juntos al teatro o compartían largos paseos, mientras el escritor le confesaba a su cuñada muchos de sus pensamientos o sus sentimientos. También le enseñaba muchos de sus escritos antes de que estos fuesen publicados, o buscaba siempre sus consejos, valorando más la opinión de su cuñada que la de su propia esposa. Georgina no solo sería la cuñada de Dickens, sino que sería su ama de llaves y la administradora de la casa, convirtiéndose en la dueña y señora del hogar de los Dickens. Charles pensaba que solo podía confiar en Georgina y llegó a pensar que el resto de su familia tan solo le quería por la fortuna que estaba empezando a amasar. Con el único que llegó a mantener una relación más o menos buena sería con su padre. Se sabe que Charles solía invitar a su progenitor a cenar, al teatro o de vacaciones, compartiendo junto a él algo de tiempo. Pero Dickens pronto se llevó una gran desilusión cuando descubrió que su padre había vuelto a la mala vida y que volvía a estar endeudado. Charles decidió ayudar a su familia. Primero pagó las deudas de su padre, después se centró en mejorar la vida de algunos de sus hermanos, encontrándoles trabajo y un hogar, convirtiéndose así en la cabeza de la familia Dickens. Pero por mucho que intentó ayudar a su familia, no lo consiguió con su hermano pequeño, Augusto, el menor de todos sus hermanos, quien acabaría abandonando a su esposa para instalarse junto a su amante en los Estados Unidos, lugar donde se daría al alcohol y acabaría encontrando la muerte a una edad temprana. Los conflictos familiares ocasionaron que Dickens decidiese alejarse temporalmente de su familia tras su regreso de los Estados Unidos, instalándose temporalmente primero en la ciudad italiana de Génova y después visitaría Suiza y permaneció por algunos meses en Francia, disfrutando mucho de su estancia en tierras francesas. Pero aquellos viajes solo le traerían una serie de conflictos con sus editores. Aún así, el escritor llegaría a escribir algunos de sus manuscritos más famosos, como es el caso de su conocido cuento titulado Cuento de Navidad, una obra de la que estaría muy orgulloso
al expresar con ella sus pensamientos sobre las injusticias sociales. A su regreso a Inglaterra, su relación matrimonial no pasaba por su mejor momento, pero aún así el matrimonio seguiría trayendo más hijos. En el año 1844 nació Francis, quien desempeñaría una carrera militar. En 1845 nació Alfred, pero este se dedicaría a dar conferencias en Australia, Europa y los Estados Unidos sobre la obra y la vida de su padre. En el año 1847 nació Sidney. Este desempeñaría una carrera en la Marina Británica. En el año 1849 nació Henry. Este sería el hijo más exitoso del matrimonio Dickens, llegando a ser un reconocido abogado y desempeñar una exitosa carrera jurídica. En el año 1850 nació Dora, pero esta falleció durante la infancia. Y en el año 1852 nació el último hijo de la pareja, un niño llamado Edward, quien desempeñó una carrera política en Australia. El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común. El matrimonio Dickens mantendría una relación un tanto conflictiva que iría empeorando según fueron pasando los años. Incluso Charles le echaría en cara a su esposa el que no se preocupase ni de las labores del hogar ni del cuidado de sus numerosos hijos. También la recriminó el ser tan fértil y el quedarse embarazada tan fácilmente, ya que prácticamente cada año alumbraba un hijo y ya eran demasiadas bocas que alimentar, llegando a sufrir la familia de algún que otro apuro económico. Además de que su esposa había engordado mucho a causa de sus numerosos embarazos, burlándose de ella durante las reuniones con sus amigos. En el año 1851 falleció su hija Dora, la única hija del matrimonio que murió durante la infancia, siendo una pérdida que afectó mucho a su relación conyugal. Su esposa Catherine empezó a sufrir de una serie de crisis nerviosas al sufrir la muerte de su hija a causa de unas convulsiones. Además se llevaba años sufriendo de una profunda melancolía al ver que no tenía ni voz ni voto en su propia casa, sintiéndose en todo momento desplazada por su propia hermana, Georgina, que sería quien se ocupaba de todo y se consideraba como la señora de la casa. Charles no quería seguir teniendo más hijos con su esposa, a la cual ya no consideraba atractiva, así que decidió que ambos cónyuges tenían que dormir en camas separadas y no volver a compartir nunca más el mismo lecho tras el nacimiento de su último hijo, Edward. También intentó librarse de la presencia de su esposa, acusándola de inestabilidad mental para que fuese encerrada en un psiquiátrico, pero no lo conseguiría. Se sabe que Dickens sí llegaría a sentir cariño hacia sus hijos y se preocupaba por ellos, pero aquellas atenciones fueron desapareciendo según se iban haciendo mayores sus hijos, ya que estos exigirían más dinero a su progenitor para continuar con sus estudios o para poder hacer sus vidas como adultos. Cuando Dickens perdió el interés por su esposa, este volvió a recordar a su primer amor, Mary Bicknell, quien se había convertido en una mujer casada. Aún así, volvió a tener trato con ella e intentó retomar su relación, invitándola tanto a ella como a su esposo a cenar, pero pronto se dio cuenta de que aquello no era una buena idea. Charles seguiría haciendo su vida social pese al distanciamiento conyugal con su esposa, aunque ante sus amigos y sus invitados el matrimonio seguiría fingiendo un papel de matrimonio bien avenido y feliz. El novelista seguiría trabajando muy duramente durante los años posteriores, llegando a escribir algunos de sus cuentos y novelas más conocidas. También suele acudir a veladas o a reuniones con amigos, pero sin duda su mayor pasatiempo fue siempre el teatro, que sería una de sus grandes pasiones.
pero fue tal el amor que sintió por los escenarios que llegó a tener su propia compañía teatral, además de dirigir él mismo una serie de representaciones teatrales, ocupándose tanto de dirigir la obra como a los actores, la decoración, el vestuario y la iluminación. Dickens no solo se dedicó a la escritura y al mundo del teatro, sino que participó en distintas obras benéficas. Llegando a organizar una serie de representaciones teatrales para reunir fondos para distintas labores de caridad. También llegó a fundar junto a la rica filántropa Angela Burdett Coutts una asociación para mujeres llamada Urania Cottage, un lugar que tenía la misión de ayudar y dar cobijo a lo que se denominaba en aquel tiempo como mujeres perdidas, es decir, prostitutas o mujeres que habían sido repudiadas por sus maridos, entregándolas allí una educación y un oficio para que se pudiesen reintegrar en la sociedad. El 13 de abril de 1857, Dickens asistió al teatro Haymarket de Londres, como ya era habitual, pero aquel día conoció a la actriz Helen Ternan, quedando realmente fascinado con su presencia. Para entonces, él tenía 45 años de edad y ella 17. Charles se enamoró a primera vista de la joven y llegó a confesar aquel amor a sus amistades, siendo en un principio un amor platónico. Al año siguiente, Dickens estaba organizando una nueva función benéfica y el actor William Macready le recomendó al escritor el contratar tanto a Helen como a la madre y a la hermana de esta para dicha función. Aquel reencuentro con la joven actriz ocasionó que Dickens volviese a revivir todo aquel amor que sentía hacia Helen, así que intentó tenerla siempre cerca al ofrecerla una serie de papeles en sus obras teatrales. El novelista llegó a encargar un brazalete de oro para la actriz, pero el joyero se equivocó y acabaría enviándoselo a la esposa del escritor, descubriendo así su mujer Catherine el amor que sentía Charles hacia la joven actriz. Aquel error ocasionó una gran discusión conyugal, donde Catherine le reprochó el serle infiel, pero Charles negó en rotundo aquella infidelidad, asegurando que esa clase de regalos eran habituales en el mundo del espectáculo para premiar a las mejores actrices. Aquellas explicaciones no convencieron a su esposa y la discusión iría aumentando de tono, así que finalmente Dickens empezó a pasar menos tiempo en el hogar familiar, mientras que Catherine empezó a ahogar sus penas en el alcohol, hasta que finalmente, en el mes de mayo de 1858, firmaron un documento donde ambos cónyuges reconocían que era imposible la convivencia, así que su mujer y su hijo mayor abandonaron el hogar familiar, donde permanecieron tanto Charles, el resto de sus hijos y su cuñada Georgina. Tras aquella separación matrimonial, Dickens tendría vía libre para cortejar a Helen Ternan y no tardaron mucho en iniciar un romance, visitando el novelista a la actriz al menos 3 veces a la semana por las noches, volviéndose su relación más íntima. Se cree que Helen no sentía lo mismo hacia el escritor, al menos no al principio. Ella la admiraba mucho por su trayectoria profesional, pero no sentía aquella misma pasión hacia él. Helen era una joven actriz sin dinero que se estaba abriendo paso por el mundo de la actuación y estaba muy influenciada por su inseparable madre. Por esta razón, acabaría cediendo ante tales cortejos y se convirtió en la amante del novelista, iniciando un romance secreto del que sería consciente la familia de la propia actriz, especialmente su madre, que acompañó en distintas ocasiones a la pareja. Los amantes empezaron a viajar bastante a menudo tanto a Francia como a Italia, algo que mantendría muy ocupado a Dickens,
que apenas escribiría durante los siguientes años. Su relación con Helen acabaría saliendo a la luz en el año 1865, cuando descarriló el tren donde viajaba la pareja junto a la madre de la actriz, ya que se encontraban regresando de otro viaje a Francia. El novelista intentó por todos los medios que no apareciese el nombre de la actriz ni de la madre de esta en las crónicas que hablasen del accidente, sobornando a las autoridades y a la prensa para que el apellido Ternant no apareciese en el listado de viajeros. Dickens se volvería muy receloso de su vida privada y no estaba dispuesto a que todos hablasen de su romance con Helen, así que la mantuvo siempre oculta, obligándola a llevar una vida clandestina, donde la joven dejó de relacionarse con todo el mundo, a excepción de su madre y sus hermanas, viviendo así bajo la continua sombra y los deseos del escritor. Helen se convirtió en privado en la compañera y en la consejera de Dickens, permaneciendo a su lado mientras éste escribía sus últimas obras o hacía giras para dar conferencias. En la década de 1860, el escritor empezó a experimentar de un gran cansancio y de una serie de problemas de salud, así que su médico personal le aconsejó que abandonase tanto la escritura como el mundo del teatro y las giras, ya que se emocionaba demasiado hablando de sus obras o dando vida a sus personajes. Pero Charles no quiso hacer caso a su médico y continuó con sus giras. Una de ellas le llevó hasta los Estados Unidos y otro le llevaría a recorrer las carreteras británicas, en un viaje que le dejaría prácticamente exhausto. Ante sus problemas cardíacos, finalmente el escritor decidió retirarse junto a su amante Helen a una casa de campo conocida como Gad's Hill Place, lugar donde pasó sus últimos años de vida y donde se dedicaría otra vez plenamente a la escritura, escribiendo su última obra titulada El misterio de Edwin Drood. Finalmente, Dickens acabaría falleciendo el 9 de junio de 1870 a los 58 años de edad, y para el momento de su muerte había tenido un pequeño acercamiento con su esposa Catherine, con quien había intercambiado una serie de cartas durante sus últimos años de vida. Su amante Helen lloró su muerte como si fuese su viuda y le guardaría luto, pero ella acabaría rehaciendo su vida y se acabaría casando con un hombre llamado George Robinson, y ambos acabarían trabajando juntos en una escuela hasta que ella enviudó, retirándose después a la vida tranquila que le brindaba la vida rural. Tras la muerte de Dickens, su cuñada Georgina se convirtió en una gran defensora de su figura y de su memoria, haciendo frente a todo aquel que quisiera manchar la imagen de su fallecido cuñado. Los restos mortales del novelista descansan en la abadía de Westminster, en Londres, en Inglaterra. Dickens fue uno de los escritores más exitosos y productivos de su época, llegando a ser un hombre con gran talento para la escritura, además de que tuvo una gran imaginación para crear a los numerosos personajes que aparecen tanto en sus novelas como en sus cuentos, los cuales estaban basados en personas que había conocido a lo largo de su vida, o en la gente común a la cual había observado en sus ratos libres. Charles plasmó en sus obras la vida cotidiana de la gente común y su propia opinión sobre las injusticias sociales, centrándose en la pobreza y en la vida de las clases más bajas, algo que él mismo pudo vivir durante su adolescencia, cuando se vería forzado a trabajar durante tantísimas horas bajo el mando de un jefe abusador y sin escrúpulos. Pese a que Dickens hizo numerosas labores de caridad y fundó una asociación para ayudar a las mujeres a reintegrarse en la sociedad, él siempre tuvo una opinión muy personal sobre las mujeres que formaron parte de su vida,
una opinión que se forjó tras verse obligado por su madre a seguir trabajando en un trabajo que realmente odiaba. Así que empezó a odiar la figura de la mujer y esposa dominante, asegurando que debería ser el hombre el que mandase tanto dentro de su matrimonio como de la familia. Por esta razón, siempre buscó el perfil de mujer sumisa y que no tuviese ni voz ni voto, dedicada únicamente a la administración de su hogar, a acompañar a su marido y a cuidar de sus hijos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Charles Dickens. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Frank R., Martín Tello, Mr. Mann, Clarita Cigaran, Duna Tanfer, Laura Castejón, Vanessa Esquivel, Nuria A.B., Liz de Rosario, Blanca María González y Harold Quintero. Y con esto me despido. Hasta la próxima.